DJI lo ha vuelto a hacer y es que ha sacado ahora su versión, los DJI Mic Mini. Esta versión que tenemos acá es la versión más pequeña, compacta de micrófonos semiprofesionales que pueden haber en el mercado y que realmente llama muchísimo la atención, ya que abre mucho más el campo de tipo de grabaciones en diferentes ámbitos. Así que por eso vamos a hacer un unboxing y un extenso review de estos micrófonos para ver las cualidades, ventajas y algunas pequeñas desventajas que tienen a la de sus antecesores, los DJI Mic 2. Todo eso y más aquí en TechCast. Y bien, como siempre les recordamos que si tienen algún unboxing, review o incluso quieren videos de comparativas con diferentes marcas de micrófonos inalámbricos junto con estos, háganos saber aquí abajo en los comentarios y lo traeremos lo más pronto posible. También les recordamos nuestras redes sociales, Instagram y TikTok, para que nos sigan este mapa del mundo gamer y las noticias. También recuerde que todos los resúmenes de nuestro review estarán como siempre en TikTok, link aquí abajo en la descripción. Bien, muchos de ustedes dirán, Kelvin, los DJI Mic Mini definitivamente son los micrófonos estrella que me recomiendas 100% para cualquier tipo de grabación. Sí y no, porque estos están más enfocados a los que son redes sociales y demás, mientras que ustedes quieren algo un poco más profesional, definitivamente deberían irse por los DJI Mic 2. Ya con esto les ahorro un buen tiempo en el video. Ahora, si ustedes quieren ver a profundidad todo el hardware de estos micrófonos y sobre todo ver las diferencias con las diferentes marcas del mercado, que si me preguntan a mí, ya desde un principio les digo que DJI, cada vez que una marca saca alguna versión de micrófonos, DJI los supera y a un precio en el mercado bastante competitivo, así que ya podrán saber qué opino de ellos. Así que mientras tanto, primero comencemos con un rápido unboxing para luego pasar a nuestro review completo. Y bien, como siempre, antes de comenzar vamos a detallar la parte externa de la caja, que en DJI no hay mucho que detallar, simplemente nos muestran totalmente la imagen completa del producto que nos están vendiendo en la parte frontal, y en la parte trasera nos muestran algunas características que vamos a ver a detalle, como que son 10 gramos de peso, la cancelación de sonido, la cantidad de horas que almacena la batería y los accesorios que vienen dentro de los micrófonos como tal. No teniendo nada más, pues simplemente vamos a abrir la caja por aquí, por la parte de arriba, para ver todo cómo viene empacado. Y bien, dentro de la caja solamente tenemos dos pequeñas bolsas, una que pues lógicamente van a ser los micrófonos y en otra donde encontramos el manual y al parecer algunos pequeños stickers. Vamos a ver por acá, vamos a encontrar unas pequeñas pegatinas, las cuales son varias, son como 2 o 3. Tenemos un pequeño manual rápido y unas garantías, unos manuales que pues simplemente no vamos a sacar acá. Ustedes ya saben que normalmente somos más empíricos acá, pero si lo necesitan, ahí están para cualquier cosa. Vamos a colocarlos por acá y vamos a ir al punto principal, que es la bolsa de empaque, la cual ustedes al destapar van a encontrar, a diferencia de la versión anterior de los DJI Mic 2, van a encontrar una bolsa de tela más flexible y no una rígida como la que tenía la otra versión. Entonces es una bolsa un poco más pequeña, diría yo, de tela compacta, es más o menos como impermeable, el tacto es bastante bueno, bastante fácil de abrir por acá y vamos a encontrar muchas cosas totalmente desempaquetadas que luego lógicamente puedes ir ordenando. Así que vamos a sacar a ver qué otras cosas tenemos por acá. Vamos a empezar primero que todo por la bolsa, la cual pues tenemos un cierre aquí adicional adentro, el cual ustedes pueden pues abrir para guardar cosas como diferentes, con una pequeña malla. Esto es algo que pues puede servir para poder separar cosas. Y por el otro lado también tenemos incluso aquí unas pequeñas bolsitas, las cuales podemos guardar aquí, por ejemplo los day guards aquí se pueden guardar, entonces los filtros de aire se pueden guardar acá fácilmente, y aquí pues simplemente está como tal el espacio adecuado, perfecto. La bolsa se ve muy bien, lógicamente es de DJI con una muy buena calidad de materiales y acabados, entonces por ese lado estamos muy bien. Aquí tenemos una pequeña bolsita, aquí tenemos esta bolsa, la cual tenemos dentro de ella, déjame abrir por acá, tenemos nuestro cable, tenemos aquí 2 cables, tenemos nuestro cable conector para las cámaras profesionales, el cual viene con plug de 2.5 milímetros por ambos lados y un pequeño formato como más rígido, el cual tú puedes simplemente girar el cable y queda así pues totalmente rígido, no necesitas como darle curva o algo así. Nos gustaría como la versión anterior que venía como en espiral enrollado, es mucho más fácil de manejar, pero bueno, se les agradece bastante. Tenemos nuestro cable de carga, el cual es bastante pequeño, por un lado USB-A y por el otro lado USB-C, cosa que realmente hoy en día en la actualidad ya deberían utilizarlo como USB-C a USB-C para cargas rápidas, pero bueno,
tenemos esta otra bolsa donde están nuestros pequeños filtros de aire, los cuales no van a ser 2 como siempre, sino esta vez, en esta ocasión, van a ser 4. Tenemos 2 filtros sencillos, que son los negros, que son un poquito más pequeños y tienen un poquito menos de pelusa, y los grises, que son para vientos más fuertes o para cosas más resistentes. Entonces estos son un poco más grandes y más protuberantes. Por este lado tenemos un buen tip de ellos, de esta parte, que ya nos están dando 2 tipos de filtros. Y lógicamente por acá tenemos los audífonos, los cuales vamos a desempaquetar, y les puedo ir diciendo de una vez que la caja se ve mucho más pequeña que sus antecesores, los DJI Mic 2. Definitivamente esta caja está mucho más pequeña. A ver, sí, definitivamente la caja es prácticamente igual a la versión anterior, pero simplemente se nota que lo que es la construcción de la caja está hecha en plástico. ¿Y por qué? Porque recuerden que estos micrófonos valen muchísimo menos que los DJI Mic 2, incluso prácticamente valen la mitad, un poco menos de la mitad, pero entonces es por eso, por los acabados. No quiere decir que DJI haya desmenospreciado el material y haya colocado materiales más frágiles o más económicos, no, son materiales plásticos pero de muy buena calidad. Entonces por este lado tenemos estas pequeñas gomas, las cuales son resistentes al igual que el DJI Mic 2. Ya vamos a sacarlos para que ustedes vean la caja, pero la caja realmente es mucho más compacta. Si ustedes se pueden dar cuenta, cabe en la mano fácilmente, en el bolsillo mucho más fácil también. Tenemos nuestro conector por el lado de atrás USB-C, al igual que la otra versión, y el repujado de DJI en la parte de arriba. Vamos a quitar por aquí esta pequeña hojita, pestaña, y vamos a abrirlos por el lado acá para encontrarnos con los DJI Mic 2, perdón, los DJI Mic Mini, los 2 pequeños, y el receptor, el cual ustedes al sacarlo van a encontrar que son mucho más pequeños que los DJI Mic 2 y el receptor. Tenemos aquí para colocar nuestro adaptador, para colocarlo o conectarlo a un puerto USB-C, como son los iPhone hoy en día y como son los teléfonos Android. Aquí tenemos este pequeño espacio, el cual ustedes pueden quitar la tapa y colocar el adaptador para el plugin de los iPhone anteriores. Si por ejemplo ustedes tienen uno, pueden comprarlo, pero se compra por separado. Es uno igual a este, pero simplemente tiene la conexión plugin de los iPhone anteriores, los cuales también lo pueden guardar acá. O sea, pensaron muy bien para que tú tengas las 2 opciones y lo puedas guardar acá. Si no, pues simplemente lo dejas tapado para que no se llene de mugre. Por otro lado tenemos el receptor, el cual a diferencia de la otra versión viene sin pantalla, pero viene con 4 opciones de sonido, el cual, si ustedes se pueden dar cuenta, tiene más 12, más 6, 0, menos 6, menos 12. ¿Que por qué estas cifras? Porque normalmente cuando estamos trabajando en un estudio de grabación o demás, utilizamos normalmente esas cifras en promedio, 0, 6 y 12, para arriba o para abajo. Normalmente nunca utilizamos como 10 u 8, entonces por eso ellos pensaron esto. Eso es lo que nos gusta de DJI, que siempre está escuchando a todos los creadores de contenido, las quejas, reclamos y demás. Ellos están muy pendientes de nosotros, entonces por ese lado muy bien. Por el lado de atrás tenemos el conector para cargarlo por aparte, pero también tenemos estos pequeños pines para que se carguen inmediatamente en la caja. También tenemos el botón de encendido y esta pequeña rosca, como ya dije anteriormente. Aquí se encuentran los 2 luces donde se encuentran los 2 micrófonos encendidos, sea el caso. Y por aquí también tenemos para una conexión directa a nuestras cámaras digitales como Canon, Sony y demás. Tenemos esta pequeña clip, que en este caso ya es un clip nuevamente, el cual se puede simplemente meter directamente dentro de la parte de arriba de la cámara, o simplemente pues se puede colocar como clip en cualquier otro lado si es el caso. Y lógicamente aquí quitamos esta pequeña estuche plástico para poder colocar nuestros adaptadores, como dije anteriormente, para conectarlo directamente a un teléfono Android con USB-C o con un iPhone. Entonces, pues por ese lado está bien la recepción, y los micrófonos que están acá son extremadamente mucho más pequeños que los anteriores, con un peso demasiado liviano de 10 gramos. Entonces, la verdad, son mucho más pequeños, el diseño está mucho más fácil, tiene el botón de emparejamiento como las versiones anteriores, el botón de encendido y nada más, simplemente 2 botones más simples. Lógicamente, aquí está la parte para cargarlos, y a diferencia de los otros micrófonos o las otras versiones, no tiene para conectar el plug. Ahora, aquí es donde está el micrófono realmente, en la parte de arriba, y como se pueden dar cuenta, pues lógicamente DJI ha sacado su logo en la parte de al frente, porque siempre mantienen como para que se vean, ¿no? Cosa que a algunos de nosotros nos gustaría que estuviera un poco más inclinada hacia los lados para que no se vea en nuestra cámara y no haga un reflejo, porque si ustedes se dan cuenta, esto es una parte metalizada que puede reflejar una luz muy fuerte, entonces podría dañar nuestro video. El imán está mucho más pequeño y más alargado, pero no quiere decir que deje de ser igualmente potente. Es bastante fuerte, bastante
rígido y lógicamente su pequeño clip que se puede pues colocar simplemente en la ropa si es alguna forma más fácil de hacer. También tenemos estos filtros, los cuales vienen con estos pequeños pines y se pueden adaptar mucho más fácil, o sea, vienen con los huecos adaptativos automáticos, los cuales pues se adaptan, a ver, sí, prácticamente, miren, es mucho más fuerte, prácticamente se pueden sostener fácilmente, se pueden hacer clip fácilmente, se quitan también de una manera pues un poco más fuerte porque obviamente es para que se queden atrapados y no se van a caer fácilmente. En la parte estética sí está genial, mucho más pequeño y más compacto. Lógicamente vamos ahora sí pues a reunir esto y vamos a compararlos con los DJI Mic 2 para ver cuáles son las pequeñas diferencias y ya ahora sí hablar de las partes técnicas internas de cada uno de ellos para que ustedes vean las opciones. Y bien, esta es la prueba de sonido de los DJI Mic Mini. Estamos en la parte externa y escogí este sector porque realmente hace bastante ruido y a la vez hace muchísimo viento. Entonces tenemos todos los conceptos perfectos básicos para poderlos probar. El sonido de los carros, también lógicamente el viento como tal y una distancia totalmente despejada como pueden ver en la parte de atrás. Así que vamos a empezar a caminar para atrás y vamos a ver la distancia y la capacidad que tiene de conexión. Recuerde que estamos conectados a una cámara Sony, la cual tiene el receptor conectado, entonces el audio está transmitiéndote del micrófono al receptor directamente, así que el sonido debe ser bastante estable, bastante bueno. Me coloco de frente, me coloco de para atrás para que ustedes se den cuenta si el cuerpo interfiere en la comunicación o no. En este momento ya estamos unos 25 metros, los cuales es una distancia pues a mí me parece que es bastante decente y más que suficiente, pero sin embargo hay que colocarlos a prueba muchísimo mejor, así que vamos a echar para atrás. Ustedes dirán si se está entrecortando o no. Ya vuelvo a colocarme de frente. Aquí la brisa está corriendo bastante, ya se pueden dar cuenta en las palmeras que se están moviendo mucho y debe estar sonando bastante fuerte el aire. Si no es así, quiere decir que el micrófono, a pesar de no tener los filtros puestos, está aislando bastante el viento como tal. Ahora me coloco de espaldas nuevamente y vamos a llegar prácticamente a los 80, sí, prácticamente estamos casi ya a 100 metros, incluso va a pasar un carro. Ok, ya va a llegar más o menos a los 100 metros, me coloco de espaldas y ustedes me dirán si se entrecorta o no se entrecorta y si se escuchó bien o no se escuchó bien. Yo creería que ya en esta distancia, que si es que me alcanzan a ver, ya creo que el audio, si me coloco de espaldas, se va a entrecortar. Vamos a hacer la prueba nuevamente. Y aquí estamos de espaldas, ustedes me dirán si se escucha o no. Ahora vamos a regresar y a la vez vamos a probar los filtros, ya que se estaba moviendo bastante las palmeras y hay mucho aire. Vamos a empezar, recuerden que tiene dos filtros este micrófono y vamos a empezar simplemente con el filtro negro. Y este filtro es el que aísla un poco el aire, más no constantemente o muy fuerte, ¿no? Porque tienen como dos niveles. Y de este filtro vamos a pasar ahora al filtro gris, que es el más fuerte. Y bien, ahora tenemos el filtro gris puesto y ustedes me dirán si realmente se aísla bastante el viento o no. Y también a su vez tenemos lo que es la cancelación de ruido en el micrófono. Vamos a probar la cancelación de ruido al primer nivel nada más y vamos a ver qué tal suena. Vamos a quitarle el filtro y vamos a colocar aquí, simplemente colocándole un clic al botón de encendido se va a activar automáticamente la cancelación. Y bien, ya está la cancelación de ruido. Ustedes lo notarán, me acerqué bastante a la cámara porque la autopista con los vehículos está en la parte de atrás de la cámara y ustedes pueden escuchar con la cancelación si realmente aísla mucho ese sonido o no. Ahorita están pasando bastante carros, está sonando bastante e incluso pueden notar la diferencia en el tono de voz, ya que lo que es la cancelación de ruido realmente es digital y no de hardware, entonces pues es como una inteligencia artificial interna, la cual le puede dar una cancelación bastante decente sin que se note mucho la modificación en el software. Así que ahora vamos a pasar ahora sí a probar estos micrófonos, pero directamente con una Osmo Pocket 3, que incluso si no han visto un video de esa cámara, nosotros tenemos completo el review de aquí en el canal, le dejamos el link en la parte de aquí arriba. Así que vamos a pasar de esta cámara directamente a la Osmo Pocket, la cual no va a tener receptor y se va a conectar directamente a Bluetooth. Y bien, ahora conectados directamente a la Osmo Pocket 3, estamos conectados directamente del micrófono a la cámara sin el receptor. ¿Eso qué quiere decir? Que tenemos una conexión a través de Bluetooth.
pero lógicamente es un Bluetooth bastante potente. E incluso, lógicamente, DJI ha sacado como digámoslo, como este entorno de audio DJI. Entonces se pueden conectar inalámbricamente por Bluetooth en forma automática, tanto con la Osmo Pocket 3 como la Action 5 y la Action 4 de DJI. Entonces realmente es como algo como para que te hagan comprar todas las cosas del mismo entorno o de la misma marca, para que se facilite mucho más, cosa que es respetable y que realmente llama mucho la atención porque es bastante fácil de interactuar y de conectar. Ahora vamos a caminar hacia la parte de atrás para que ustedes vean la calidad de sonido y sobre todo la calidad de conexión que tiene. Recuerden que, dándome la espalda, les recuerdo que tienen una conexión de Bluetooth, así que pues realmente este tipo de conexión se supone que tiene mucha más capacidad que incluso que los DJI Mic 2, que estos son los DJI Mic Mini, los cuales le dan 400 metros, cosa que me parece algo totalmente ridículo porque ni siquiera te verías en la cámara. Me estoy dando la espalda para que ustedes puedan ver si hay una interferencia o no, ya que el cuerpo está interfiriendo entre la cámara y el micrófono y ustedes podrán notarlo. Ahora estamos aproximadamente a unos 50 metros, ya estamos a una distancia bastante grande, sin embargo la conexión debe ser constante. A ir muchísimo más y vamos a llegar a un punto donde probablemente, si les estoy hablando de frente, me puedan escuchar perfectamente. No sé si me alcancen a ver, pero si yo me volteo probablemente se corte o interrumpa la conexión, ya que el cuerpo está pues obstaculizando la comunicación como tal. Por eso escogí este tipo de parque, para que tenga una conexión libre a pesar de que hay árboles. Ahora, ¿por qué también escogí esta parte? Voy a regresar porque yo creo que ya esta distancia es más que suficiente para que ustedes se den cuenta que realmente sirve con todo tipo de cámara. Pero mientras me regreso, les comento que lógicamente tenemos bastante viento, como ustedes se pueden dar cuenta de las palmeras, y lo hice a propósito para que ustedes escuchen la diferencia de la cancelación de todo este ruido de aire. Ahora, tiene dos filtros de micrófono como les había mostrado. Vamos a colocar primero el filtro negro. Vamos a colocar el filtro negro, que es el primer filtro como tal, y ustedes me dirán si se cancela bastante este aire. Y bien, ahora tenemos el filtro negro, que es el primer filtro, y el aire está corriendo bastante fuerte. No me acerco tanto a la cámara para que puedan ustedes escuchar todo el viento encima del micrófono. Ahora vamos a cambiar al otro filtro, que es el gris, que se supone que es el que aísla un poco más el viento. Y bien, listo. Ahora tenemos el filtro blanco o gris, que es el que aísla mucho más lo que es el ruido de vientos y roces y demás con camisas. Entonces, ustedes se darán cuenta si realmente hay mucha diferencia o no. Aquí, mira, está corriendo muchísima brisa, e incluso lo que no les había contado anteriormente es de que detrás de la cámara tenemos una autopista con carros a alta velocidad. Entonces, si ustedes no están escuchando los carros, eso es una muy buena señal, que quiere decir que el micrófono sí captura solamente tu audio. Miren, el aire está súper fuerte. Incluso aquí pueden ver el pequeño filtro que hasta se mueve bastante por el viento, y ustedes me dirán qué tal les parece esta calidad de aislamiento. Y bien, ahora sí vamos a volver al estudio para que ustedes vean las diferentes características del micrófono. Y bien, como ya dijimos en el unboxing, realmente las características de estos micrófonos son muy buenas, y es que ahora vamos a hablar directamente de lo que son las capacidades tanto de la caja como del receptor del micrófono. La caja tiene esta versatilidad que, pues, aunque suena muy tonto, realmente llama la atención, y es que puedas guardar tanto tus dead gadget como tu cable internamente y puedas llevarte todo aquí en este empaque. Esto es una tontada, pero realmente ayuda mucho. A mucha gente le va a encantar que puedas llevarte todo lo del micrófono directamente en un solo empaque. Hablándolo de lo que es el micrófono y el receptor, vamos aquí a sacarlos. Vamos a ver que realmente, primero que todo, el diseño es mucho más pequeño, mucho más liviano, como dijimos, y realmente se puede adaptar a cualquier lado. Es mucho mejor que DJI nos haya escuchado y haya colocado su publicidad solamente en un lado del imán y en el otro lo haya dejado en blanco, pues para poderlo colocar por dentro de la camisa sin ningún problema. Lo único es aquí como que el logo de DJI, que ellos como quieran, siempre quieren marcarlo, mientras que en otras marcas, que no voy a decir los nombres, viene un circulito redondo totalmente negro, puedes tapar. Aquí no, pero no hay nada que un tape negro realmente no pueda hacer, ¿no? O sea, es una pequeña idea
excusa que les doy si es que lo quieren tapar, es el caso de que lo quieran dejar por fuera, pero realmente dejándolo por dentro ayuda mucho. Un tip que les voy a dar, que ya lo he probado, es de que si le colocas el pequeño gadget negro y esto lo colocas dentro de la camisa, el roce no se va a sentir y se va a poder escuchar bien, y puedes dejar solamente el imán por fuera para que no se vea tanto. Entonces, pues, es un pequeño tip que les puedo dar. Lo que es la cancelación de ruido de doble nivel en estos micrófonos es bastante buena. ¿Por qué? Porque viene con un solo nivel que te adapta más o menos a un ambiente poco, pero si ustedes tienen mucho viento o demasiados vehículos manejando y demás, una cancelación de ruido doble es mucho mejor, y que la pueden configurar en el app de DJI Mimo, cosa que ahorita rápidamente vamos a ver. También el receptor tiene lo que es los decibeles más 6, más 12, menos 6, menos 12, que pues son muy fáciles de manejar simplemente moviendo esta pequeña perilla, pero realmente características que les da es de que ellos simplemente al adaptarse pueden controlarlo. ¿Por qué? Porque tenemos una limitación automática de pista. ¿Y eso a qué se refiere? A que viene con un sistema inteligente que si ustedes gritan muy alto o muy bajo, él regula el nivel para que no se sature el micrófono y no se escuche muy fuerte. Entonces por ese lado está muy bien porque viene ya en automática en el micrófono. Otra característica es de que el Mini viene con una funcionalidad de conectividad como en el ecosistema de audio de DJI, digámoslo así, y es que ellos se pueden conectar sin necesidad del receptor, solamente el micrófono se puede conectar directamente a la Osmo Pocket 3, a la Action 4 y a la Action 5. Entonces viene con un ecosistema mucho más versátil y mucho más fácil de manejar. Entonces por ese lado también tiene un muy buen punto. Cosas que el DJI Mic 2 también tiene, pero que pues en algunas características el Mini pues es mucho mejor, aunque la conexión es exactamente igual. Obviamente vamos a hacer las comparaciones de los dos micrófonos rápidamente en un resumen muy breve ahorita después, pero esto realmente llama bastante la atención. Además, el diseño, la versatilidad, la batería, ustedes pueden tener en la diferencia de otras versiones, de que esta versión ustedes la pueden colocar en la caja. Si se les descarga, lo colocan en la caja y tanto el receptor como el micrófono por solamente 5 minutos de carga les va a dar 1 hora más de trabajo. Entonces eso es algo que llama muchísimo la atención. Ahora, si ustedes están trabajando solos, pues simplemente cambian el micrófono y utilizan el otro y siguen trabajando, pero si están haciendo como una conferencia y demás, simplemente los guardan, 5 minutos de descanso y tienen 1 hora más de trabajo con ellos. Entonces por ese lado también está wow, genial la carga rápida que tiene internamente. También tiene algo llamativo que con la aplicación de DJI Mimo ustedes pueden activar lo que es como digámoslo, aunque no tiene almacenamiento interno para poder grabar internamente como un backup de audio, sí tiene algo que se llama como doble grabación. Tiene un sistema como de que te manda el audio y automáticamente tanto en tus cámaras de acción de DJI como en tus cámaras profesionales a través del receptor puede grabarte como un tipo de doble audio, que el cual hace como un backup, digámoslo así, que tiene 6 decibeles menos. Eso sirve simplemente para cuando haya de pronto mucho ruido, ustedes pueden utilizar el otro audio que tiene un decibel más bajo y que no va a sobresaturar el audio, aunque ya viene con un sistema inteligente de cancelación de eso, pero de todas maneras viene con esa opción que es más o menos como digámoslo digital, pero realmente no viene con almacenamiento interno, es totalmente directamente a la parte de grabación. También puede grabar en mono y en estéreo, entonces también es muy bueno por ese lado. Así que características de este micrófono son excelentes y lógicamente vamos a ver mucho más de la configuración en el app y luego sí ya vamos a compararla rápidamente con el DJI Mic 2. Y bien, ya aquí en el teléfono vamos a entrar directamente a nuestra aplicación de DJI Mimo. Dentro de la aplicación vamos simplemente a conectar nuestro receptor y nos va a salir un mensaje donde nos da la opción de solamente grabar audio o ir a la configuración. En este caso vamos a ir a la configuración como tal. Dentro de la configuración vamos a encontrar en la parte de arriba el nivel de batería de cada uno de los micrófonos y del receptor, que en este caso el receptor tiene un rayito porque está conectado directamente al teléfono y lo está cargando. En la parte de abajo podemos encontrar la configuración del receptor, el cual nos da dos opciones de cancelación de ruido, básico o intensa, la cual al cambiarla va a cambiar automáticamente en los dos micrófonos de inmediato. También tenemos el canal de audio que es modo o estéreo, el cual se puede configurar como ustedes quieran, pero preferiblemente lo utilizamos en modo para poder utilizar la pista de seguridad que solamente está disponible en este modo. También tenemos la parte de corte bajo, que es lo que es la eliminación de frecuencias que se encuentran en la señal para poner un poco más de claridad. Y también tenemos el botón de apagado automático para que después de 15 minutos de no utilizarse se pueda apagar automáticamente el receptor. También tenemos la opción de encender o apagar automáticamente con la cámara, porque cuando se conecta con el plug de 35 mm se prende o se apaga el receptor igual que con la cámara. Y tenemos el control de clip para que simplemente cuando empiece el audio, ese pequeño clip de altura de audio lo nivele y lo regule. Ahora, por la parte de configuración de los micrófonos tenemos solamente tres opciones: el apagado automático, de igual manera que después de 15 minutos se apaga automáticamente, y tenemos el botón de encendido para la cancelación de ruido, el cual utilizamos para simplemente poder activar o desactivar la cancelación que hemos hecho anteriormente, y el botón de encender o apagar los LED del micrófono. También tenemos en la parte
parte acerca de dispositivos tenemos el nombre de nuestro dispositivo y los números de serie y los FlightWave de cada uno de ellos, tanto de los micrófonos como del receptor. Así que el software está bastante sencillo pero bastante completo. Y bien, después de ver las características del DJI Mic Mini, vamos a hacer una comparativa con el Mic 2 rápidamente y muy resumida. Primero que todo, estuches. Este viene un estuche de cuero, muchísima más calidad, y por dentro viene con un tipo profesional para guardar las cosas, mientras que el Mic Mini, viene con un estuche que también tiene separador, pero pues viene en tela y es más flexible. Es a gusto de cada uno de ustedes. Por la parte de las cajas, lógicamente viene mucho más pequeña, incluso si lo colocamos uno encima del otro se ve por este lado, e incluso aquí también se ve que es mucho más pequeña, mientras que el ancho es exactamente igual. Pero el diseño es prácticamente lo mismo. La diferencia es que aquí viene en metal y aquí viene en plástico el material, pero no se nota la diferencia. Lo que sí se nota es en el peso, que pesa muchísimo más el Mic 2 que el Mini. Por la parte interna de la caja, algo que llama la atención es de que en la parte de arriba sí podemos guardar nuestros DayGat y nuestro cable de carga, mientras que en el Mic 2 no se puede porque pues no tiene el espacio suficiente. Aquí viene con dos conectores adaptables, tanto el USB-C como el Lightning, mientras que en esta versión viene solamente el USB-C, que es entendible porque pues hoy en día los iPhone ya el Lightning vienen a extinguirse próximamente. Ahora, por el lado de los receptores, aquí no tenemos el del Mic 2 porque es el que estamos grabando con la cámara y lo tenemos acá, entonces pues por eso le vamos a colocar una imagen de apoyo para que vean. Pero la diferencia es de que en el Mini tenemos simplemente una pequeña perilla la cual sube o baja decibeles automáticamente, más 6, más 12, menos 6, menos 12, mientras que en el Mic 2 viene con todo un sinfín de configuración dentro de la pantalla, la cual pueden configurar demasiadas cosas tanto en el receptor como en los micrófonos. Entonces por ese lado. Ahora, por el lado de los micrófonos estamos hablando de que lógicamente uno es muchísimo más pequeño que el otro. Estamos hablando de que el Mini está prácticamente a la mitad de su tamaño, y no tantamente de altura sino también de ancho, está prácticamente a la mitad, y lógicamente su peso es muy diferente, 10 gramos por este lado y 28 gramos por este, o sea 3 veces más el peso. Con esto la camisa se te va a estirar, con esto no. Entonces por ese lado. Por la parte de conectores de micrófonos lavalier, el Mini 2 tiene este conector para poder conectar micrófonos lavalier, mientras que en esta opción del Mini no lo tiene, solamente es el micrófono directamente. Los imanes ya vienen un poco más pequeños y este viene con la opción de no tener publicidad, mientras que este viene con publicidad por ambos lados. Por la parte de lo que es la cancelación de ruido, este tiene dos niveles de cancelación de ruido con hardware, mientras que este tiene una cancelación de ruido inteligente que es con inteligencia artificial. Entonces hay una diferencia entre cancelación de ruido. Y también lógicamente tenemos lo que es el almacenamiento interno. Este tiene 8 GB de almacenamiento que nos da muchas horas, y obviamente tiene 32 bits flotantes que los van a utilizar ustedes si van a, por ejemplo, hacer ediciones de audio profesional en la computadora y va a apuntarlas al video después, pues les va a servir. Pero si ustedes son más de redes sociales y demás, simplemente con el Mini es más que suficiente, ya que no van a utilizar esos 32 bits flotantes. Por la parte de cargas, estamos hablando de que cada una de las cajas en total les va a dar una diferencia muy grande. Estamos hablando de que el Mini les va a dar 48 horas de carga, mientras que el Mic 2 les va a dar 18 horas de carga. Lógicamente también tenemos una diferencia de distancia. El Mic Mini tiene 400 metros de distancia de cobertura, mientras que el Mic 2 tiene 100 metros. ¿Pero por qué? Porque el Mini, lógicamente, como utiliza menos batería, la idea es esa distancia poder utilizar para que tenga una recepción más nítida. No es como que realmente vas a utilizar los 400 metros, ¿no? Ni tampoco aquí en el Mic 2 vas a utilizar los 100 metros. Sería muy descabellado. Por otro lado, los dos sí tienen algo, cosas por igual. Los dos tienen el ecosistema de audio de DJI. ¿Y cuál es ese? Es de que ustedes con cualquiera de estas dos versiones pueden conectarse a la Osmo Pocket, a la Action 4 o a la Action 5 inalámbricamente sin necesidad del receptor. Y los dos por igual también tienen un plug 3.5 milímetros para poder conectar el receptor a cualquier cámara Canon o Sony o cámara profesional. Entonces por ese lado es la única diferencia de estos dos. Ahora sí, vamos a pasar a nuestras conclusiones para que ustedes puedan decir cuál de las dos versiones les convendría más a cada uno de ustedes. Y bien, para concluir, ¿qué podemos decir de los DJI Mic Mini? Y es que la verdad, DJI se supera siempre. Cada vez que sacan un producto es mucho mejor que el anterior. Lógicamente estamos hablando de materiales de acabado y construcción de primera. DJI tiene materiales de muy buena calidad y muy resistentes. Por la parte de hardware interno, la calidad es impecable, en el audio es muy buena y muy estable. Por la parte de software, aunque parece que fuera un software muy sencillo, los DJI Mic Mini, a diferencia de las otras versiones, vienen en una versión totalmente plug and play. Entonces es un software bastante sencillo que solamente es configurar una que otra cosa y nada más. Entonces por ese lado no hay ningún problema y es bastante estable y bastante bueno el software sin ningún problema. Entonces DJI Mic Mini definitivamente recomendado 100%. Ahora, ustedes
Ustedes me van a preguntar, Kelvin, pero ¿para qué más está enfocado? No sé, yo acabo de ver la pequeña comparativa rápida con los Mic 2 y no sé por qué enfocarme. Pues bien, simplemente es fácil. Los Mic 2 es para gente más profesional, para gente que de pronto trabaja en grabaciones de matrimonio, de fiestas, o gente que incluso hace podcast o trabaja más profesional y utiliza el audio por aparte del video, edita mucho su audio para su video y sabe mucho más de ecualizaciones, 32 bits flotantes y demás. Los Mic 2 definitivamente son para ese tipo de género de mercado. Pero si tú eres más empírico, más simplemente plug and play, conectar y trabajar y ya como redes sociales y demás, los Mic Mini definitivamente son tu mejor opción, así que los recomiendo 100% sin duda. Los precios varían mucho. Ya estamos hablando de que la parte profesional, los Mic 2 o los Mic 1 están aproximadamente en unos $380, mientras que los Mic Mini en esta versión, que es la más completa, estamos hablando de 169, estamos hablando de la mitad de su precio. Entonces también eso llama mucho la atención. Ahora, algo que tiene DJI a diferencia de otras compañías es que esta marca definitivamente te da una versatilidad de compra en el mercado mucho más amplia. ¿Por qué? Porque puedes comprar absolutamente todo por separado y no en kit. Por ejemplo, en los Mic Mini, si compras solamente el puro micrófono, estamos hablando de $59, que incluso, no sé si lo había mencionado anteriormente, viene en versión blanca también para que ustedes puedan comprar uno blanco o uno negro. Entonces por ese lado es muy económico. Ahora, si ustedes lo que necesitan es también el receptor para la cámara, también te venden solamente estas dos cosas, lo cual estamos hablando $89. Pero si ustedes también quieren adaptar el plugin para el line de iPhone anteriores aquí, poderlo colocar y ya tener todo completo, estamos hablando de $188. Entonces, en verdad, tiene mucha versatilidad de compra. Puedes adaptarlo dependiendo de la necesidad tuya. Así que definitivamente es 100% recomendado también por ese lado. Ahora, lógicamente, Mercado Libre y además de sus países varían mucho los precios, pero para eso siempre le dejamos los links en la parte de aquí abajo en la descripción para que ustedes vean la mejor opción de compra. Y bien, así hemos llegado al final de este video. Espero les haya gustado. Si es así, regálenos un like y si no se han suscrito, no esperen más, suscríbanse al botón rojo aquí abajo para que no se pierdan ningún otro review. Nos vemos la próxima semana en un próximo video. Bye.